Muy buenos días, queridos hermanos y las personas que me escuchen. Hoy vamos a tratar un tema crucial, muy importante, y lo vamos a ver en Marcos 9, Marcos capítulo 9, a partir del versículo 33, al 37. Habla de la itinerante vida de Jesús de ciudad en ciudad, llevando el mensaje del reino de Dios. Lamentablemente, él se encontraba con un problema sumamente difícil, que el pueblo de Israel hacía 400 años que no tenía más profetas, ni reyes. Algunos, como el rey Herodes y estos, fueron más inventados por los romanos que con una dinastía de David. Entonces, la situación era, se pueden imaginar ustedes, nos pasa a nosotros para interpretar las Escrituras, cuanto más a ellos. Pensaban solamente en un reino material, natural, y que el Mesías vendría de la dinastía de David, pero que reinaría y que cuando el Mesías llegara, entonces el Mesías iba a hacer grandes portentos, grandes hechos que conmovieran a la sociedad de su tiempo. Y por supuesto iba a formar un gran ejército para cumplir con la promesa de Jehová su Dios, para liberar a su pueblo, como lo había hecho Moisés, como lo habían hecho anteriormente con Josué. De manera que no había otro pensamiento. Siguiendo la línea de las Escrituras, el Mesías tenía que venir para levantar al pueblo de Israel y ponerlo al frente del mundo, como modelo. O sea que no podía ser un sacerdote, no podía ser un escriba, no podía ser uno salido de la secta de los esenios, que eran como monjes en los desiertos. Tenía que ser alguien visible y que diera todas las notas, las características de un hombre triunfador, súper inteligente, súper todo, Superman. Así que algunos opinan y piensan que Judas era uno de los 12, porque Judas había incursionado en política, pero de izquierda, como aportando su capacidad y su personalidad a favor de los que podían armar una revolución contra Roma, contra los romanos. De manera que Judas estaba ahí y hacía todo, pero ¿cuál era su visión? Y esto lo pongo como modelo. ¿Cuál era la visión de Judas? La intención de Judas, ir corroborando constantemente si este que hacía tantos milagros, que era tan bueno, que hacía tanta ayuda, que predicaba un reino futuro, se adaptaba a la interpretación de las Escrituras con respecto al reino de Dios que ellos esperaban. Porque Judas, como judío y con algunos conocimientos políticos, estaba esperando también el Mesías. Pero de pronto esperaba encontrarse con un hombre que hiciera milagros, que esto, que el otro, pero sobre todo que tuviera cierto delineamiento en la fase militar. Y Jesús predicaba todo lo contrario. Judas fue juntando y madurando esto hasta poder certificar para sí mismo que este no era el Mesías y no le importó lo que era. Esta, para mí, es la mejor interpretación del papel de Judas. Él fue una especie de verificador
de las agallas del Mesías. Cuando lo vio tan rendido y sobre todo en la última etapa, entonces les anuncia 3 veces que va a ir a Jerusalén para que lo maten, lo escupan y lo demuelan a palos hasta crucificarlo. Judas dijo, no, este no puede ser el Mesías. ¿Se da cuenta que muchas veces tenemos esto? Jesús no puede ser el Mesías. Es que ellos entendieron solamente lo que era la ley y lo que era el honor de pertenecer al pueblo del Dios único en la tierra. Jamás se les ocurrió interpretar las Escrituras y las profecías como que realmente este era el Mesías judío, que venía primero para pagar una deuda y sacarnos a todos de la condición de pecado. Él tenía que iluminar primero, por eso él dice, yo soy la luz del mundo. Su palabra iluminaba a la gente y nos iluminó a nosotros y nos sigue iluminando, que Él es el único que puede perdonar los pecados. Y que cuando pecamos y hacemos algo malo, es el único que, yendo a sus pies, nos lava con su sangre y quedamos restaurados otra vez en la buena relación con Dios. Los judíos nunca pensaron en eso, creían que era cuestión de seguir cumpliendo la ley, como hasta ahora. ¿Y dónde se va a cumplir? Porque la otra parte que esperaban los judíos no se cumplió todavía. Eso es lo que ellos no quieren entender. Nosotros tenemos ya el reino en marcha acá en la tierra, en fe y en esperanza. En fe, ¿por qué? Porque cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo se derramó en nosotros. En esperanza, porque todo lo que está dicho y todavía no se cumplió, está ahí esperándonos para cumplirse. Y que cuando Él venga, viene a reinar. Y Dios, su Padre, va a crear nueva tierra y nuevo cielo para que nosotros seamos el Cristo de Dios, con Jesús a la cabeza, siendo el primogénito de muchos hermanos. Más gloriosa que esta promesa no hay. Pero los judíos estaban muy lejos de eso. Querían que ahora, más que pecado ni pecado, ya tenemos la ley, ahora necesitamos un caudillo para atacar a los romanos. Y por eso Judas le traicionó, ¿se da cuenta? Porque muchas veces te habrás preguntado, ¿por qué cuenta que le traicionó Judas? Judas le traicionó por decepción. Acá viene una pregunta, hermano. ¿No te habrás decepcionado alguna vez de Jesús? Quizá, si me estás escuchando y te pasó esto, ponete de rodillas y volvé otra vez al lugar donde Él te puso un día. Se dio a conocer, tocaste su gloria y ahora haces como que no lo conoces. Y lo olvidaste, lo dejaste de lado. No sea que te pase como a Judas. La traición no es venderlo por 33 monedas de plata. La traición es prescindir de Él y vivir tu vida como si Él no existiera. Eso es la traición de Judas. No sea que creído que eres fulano de tal, te olvides que el espíritu de Judas está en la tierra, llenando las mentes aún de los cristianos. Y Judas salió con los 70 a hacer milagros con el poder que Jesús le dio. Y Judas habrá hecho milagros y no sé los milagros que habrá hecho. Pero todos salieron a echar demonios. Y Jesús se gozó cuando volvieron y los recibió contento. Porque lo que Él les había dado de poder, ellos lo habían obedecido. Y venían admirados. ¿De qué? Ponían la mano, sanaban a los enfermos, echaban demonios y salían. Y Jesús los vio, los sintió como pequeños niños que ejercitaron algo que se les había dado, como un cochecito electrónico que va y viene. Este Jesús, entonces, dice que ellos discutían entre ellos. Y Jesús, en el versículo 33, le dice, ¿qué discutían entre ustedes en el camino? Jesús, cuando ellos
iban. Jesús ya, por supuesto, fue y vino 100 veces, 1000 veces. Así que les cachó al toque, como lo hace con nosotros. Él sabe todo lo que estamos pensando. Ojo, Eso yo lo verifiqué en varias oportunidades. A Él no se le pasa nada. Y nosotros vamos y corremos las pistas. Total, acá nadie. Esto es mío. Esto es secreto. Nada. Todo lo sabe. Todo lo sabe. De manera que Jesús no esperó a que ellos le cuenten. ¿Qué estaban discutiendo entre ustedes mientras veníamos? Se fueron un poquito más atrás y ahí seguramente, pero yo no sé, que el tema de quién será el más grande acá, bueno, mas ellos callaron, evidente, habían pensado que él no se podía enterar nunca, como nosotros. ¿Sabe qué bueno que es vivir? Cuando uno llega a ese punto, es como que constantemente solo mira el semáforo. Acá hay semáforo, ¿no? Está apagado, está apagado. El que maneja y va atento y no quiere tragarse un semáforo, tiene que ir muy atento. En ruta, en autopista, muy atento, cuidado la maniobra. Y si recién entraste a manejar en esta autopista, fíjate bien, poné atención. Por lo menos es mi experiencia. Yo me recuerdo haber hecho macanas tremendas al comienzo. Me recuerdo una vez en una avenida en La Plata, provincia de Buenos Aires. Iba por una avenida y llegó al semáforo, pero era semáforo recto. Y se me ocurre doblar y doblo y quedo ahí, en la mitad. Y pasaban como si fueran golpes de viento, pasaban los vehículos. Y yo no sabía qué hacer. Para atrás no podía, para el costado no podía. No me acuerdo qué hice, pero eran los tiempos que estaba aprendiendo a manejar en una avenida de mucho tránsito. Y bueno, fui aprendiendo hasta que un día también no choqué, me chocaron, el susto fue tremendo. Cosas que uno aprende chocando. En la vida el cristiano va a chocar muchas veces, pero regulá, poné, pará, ahora sentate tranquilo, salí tranquilo, mirá los espejos, mira acá, mira allá. En la vida de andar en este mundo como creyente, tenés que estar atento a la luz roja, a las maniobras. Conocete bien los reglamentos del manejo. Acá están. Este es el código. Léalo. Y no miente. Te dice justo lo que tenés que hacer. Y no lo quiere interpretar al revés porque otro va a venir y te va a llevar por delante. No podés hacer lo que querés en una avenida o en una autopista. Así vivimos los creyentes. Queremos doblar acá. ¿Por qué no se va a poder doblar? Acá es humillate, hermano. No se puede doblar. No se puede pensar en eso. No se puede tener tal criterio. No se puede pensar en tal o cual cosa. No se puede sentir eso. Yo siempre tengo, no me acuerdo si está en números, el caso. Digo, no, eso es muy terrible, lo salteo. ¿Por qué? Porque dos padres, un matrimonio, tenían un hijo y lo educaron como pudieron. Era en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, creo. ¿Y qué pasó? Terminó siendo borracho, malo, pendenciero. No lo podían soportar en la casa. Les hacía la vida imposible. Cumplieron la ley. ¿Qué decía la ley? Había que ir y presentarlo a los jueces y decir, este hijo, así, borracho, pendenciero, esto, lo otro, peleador, malo, perverso, esto y las 1000 cosas más. Esa es la realidad. ¿Listo? ¿Qué decía la ley? No sé si existía cómo era que llamaban, pero hay que apedrearlo. Lo entregaron para que se haga la justicia que mandaba la ley y lo apedrearon. Era el hijo. Dios es fiel y no permite que su ley sea mancillada o puesta de lado. Te cueste o no te cueste, te duela o no te duela,
Él es la ley, Él es Dios. ¿Cómo buscamos darle la vuelta a muchas cosas? Aún, y creemos que porque es un sentimiento noble. Sí, el sentimiento es noble, pero llega un punto en que deja de ser un sentimiento que agrade a Dios. Es el tema. Seguimos con el pasaje de quién es el mayor. Le dijeron, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ya, esto es en todos lados. Entre nosotros, mira, discúlpeme, acá usted puede venir a decirme, pero acá yo soy el pastor. ¿Y sabe qué? Lo aprendí de predicaciones de hombres, de grandes hombres de Dios. El pastor es ese cuadrante de alfombra de tejido que se pone en la puerta de la iglesia para que todos vengan y se limpien los pies. Ese es el pastor que quiere el Señor para su iglesia. Y si limpiarse los pies quiere decir que estén dispuestos, preparados para desechar el pecado y entrar al lugar santísimo de su presencia. Lo demás es un hombre que trabaja y que transmite por su trabajo, es una especie de, locutor, transmisor, no sé el nombre que usted quiere darle, pero él está ahí en la cabina para darte a conocer cuáles son los resultados de lo que allá se resuelve. Si no, no sirve, hay que sacarlo. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. Pega fuerte esto, ¿eh? ¿Cómo anhelamos un crecimiento más en la consideración? Acá en el hogar puede ser que papá me vea, ¿no? Papá, mamá, un lugarcito de mayor estima. No, respondele vos al Señor. Para eso está el palo vertical que te va a llevar años de lucha para lograr conectarte con el trono de Dios y saber lo que está pasando arriba, para que después, sabiendo lo que pasa arriba, te pongan el palo transversal, horizontal, y te empiecen a decir, bueno, vos que estás abajo, haz esto, haz lo otro, que es el tiempo de la responsabilidad. Así que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, y volvemos al niño porque acá lo estoy viendo, ahora en Marcos lo habíamos hablado en Mateo. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, quiere decir que vamos a inclinarnos a que era un niño muy pequeño. Les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Tontito, inocente, no sabe nada, no entiende nada del sistema. Hay que educarlo en el sistema. Que aprenda a ser malo, como algunos padres. A vos si te pegan, pegá en la escuela. Yo conozco eso. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahí es recién a partir de esa realidad impregnada en nuestra vida es que podemos decir Padre. Porque ahí conocemos que en el medio de lo que es la persona de Jesús, Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Tremendo, ¿no? Nosotros, como no entendemos que, ¿sabes qué? El Padre, tenemos que hacer, como vivimos armando todo por casillero. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, estoy hablando con el Espíritu Santo, el Hijo que espere, ¿no? Y después el Padre, y el Padre está más arriba. ¿Cómo? El Padre más arriba. Y no son todos iguales. Yo creí que se entendían entre los tres, pero que eran tres reinos diferentes. O no es así. No, es un solo Dios, son tres personas. ¿Y cómo entonces están de acuerdo las tres personas? Y sí, porque el pecado no entró en ellos jamás. El desacuerdo viene del pecado.
Y ellos entienden por qué. Porque el Padre ama tanto a su Hijo que su Hijo no tiene otra cosa que derretirse de tanto amor del Padre y se lo devuelve, papito, como en Romanos 8, Abba Padre, que significa papito amado. Entonces, y el Espíritu Santo, y es el amor que va y viene del uno al otro. ¡Qué maravilla! No puede obrar uno sin el otro, no pueden estar separados. Cada uno tiene su función específica para que Dios se manifieste como Dios. Qué lindo que es entender esto, ¿no? Porque esto nos da la pauta de que no es al azar que nos ha sido dado esto, que Jesús se haga hombre. Porque Jesús, fíjense, esto no sé si lo habrán escuchado alguna vez. Yo nunca. Pero Jesús bajó de su reino. El Hijo unigénito del Padre. Y dice, y tomó carne. O sea que el Padre le crió un alma y le crió un cuerpo. Y el Espíritu infinito del Hijo unigénito de Dios, siendo de naturaleza divina, de pronto ahora es un hombre con espíritu, alma y cuerpo. O sea que su espíritu siempre fue la imagen de hombre. Por la eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo explico? Ahora que lo afirmé. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y si no hubiera estado Cristo siendo el hombre Dios desde la eternidad, no nos hubiera podido decir la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza, que es un agregado mayor, semejantes a Él. Por eso el apóstol Pablo, que lo entendió por revelación del Espíritu Santo, puede afirmar que nosotros, o mejor dicho, Él es el hermano mayor, primogénito entre muchos hermanos. Esa es la familia del Padre. El Hijo unigénito, ¿a quién le quiso? Porque no sabía qué regalarle. Pero este plan estaba antes de la creación del mundo. No sabía qué regalarle a su Hijo. Lo ama tanto que busca gastar lo que sea para agradarle a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice la Escritura? Que se puede expresar que le hizo un regalo tremendo. Dice, y le dio progenie, le dio descendencia. ¡Qué tremendo! ¿Y quiénes son quién es la descendencia? Usó a los malditos destinados al infierno por haberse rebelado y levantado puño contra Dios. Él, de esas multitudes con puño levantado, eligió miles y millones para restaurarlos por medio del Espíritu Santo, que es la obra que hace hoy Dios en la tierra, restaurarlos y hacerlos idénticos a su Hijo. Por eso nos constituye hijos de Dios. Somos el regalo, somos la esposa de Cristo, de Jesús. Toda una figura, porque allí no va a haber sexo, así que no crea que le va a ir bien en ese aspecto. La esposa, aquello que se necesita para la relación de amor. Nosotros vamos a estar tan enamorados del Padre que vamos a sentir el mismo amor que siente Jesús por el Padre. Lo vamos a tener nosotros. Y así como Él sigue diciendo por la eternidad, Padre amado, nosotros vamos a decir todos a coro, Padre amado, porque vamos a estar viviendo en Él. Esta es la esperanza para una experiencia que se viene. Y si no se viene, ¿sabes? Te lo pruebo. Cada día que pasa en tu vida es un día menos de esperar. Te va a llegar. Y un día lo vas a ver. Que vamos a estar todos, la iglesia triunfante, que se llama la iglesia que ya se fue. Nosotros somos la iglesia militante. Estamos como ejército en la tierra para levantar y llevar al mundo
anunciarle al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó hasta la luz admirable. El que reciba en mi nombre a un niño. Yo les quiero contar que a veces uno no lo dice, pero cuando vinimos a este lugar en el año 1984, 84, muchos años, este fue el final de este pasaje, fue mi versículo. Se lo voy a leer porque quizás sea necesario. Y el que reciba en mi nombre a un niño, como este, desamparado, desvalido, tirado, dejado, abandonado, solo, a la deriva, sin Dios, sin nada, me recibe a mí. Si alguno quiere saber cómo fue el comienzo de esta obra de tantos años, puede volver a leer esta parte de este versículo. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Yo creo que con la pastora, después de tantos años, nos hemos enriquecido por habernos llenado del Señor a través de tantos años, por el cumplimiento de este versículo. Si alguno recibe a uno de estos niños, y niño no quiere decir tampoco acá en la extensión del término que sea de edad de niño. Hay muchos, y como les anuncié, hay muchos que llevan un niño adentro, desvalido, pobre, maltratado, y no pueden recuperar ni ser sanados. Y esto hace que el hogar de niños, real, con la edad de niños, se haya extendido hacia formar una iglesia de adultos, que son niños por dentro. Y que al ser adultos en la actualidad, por los años y por la iniciación, capacitación de todo lo que ofrece el sistema, siguen siendo niños. Por eso el Señor los ha llamado, los ha escogido y hoy forman parte de la iglesia, son la iglesia. O sea que niños al fin, porque Jesús solo quiere que todos sean niños, como Él es un niño. Qué lástima si perdiste ya tu infancia para transformarte en una mujer o un hombre religioso. El religioso no es niño. El que quiere practicar cosas, el que quiere cumplir con Dios, ese no es niño. Es un adulto que ha entendido que el reino de Dios se lo puede instalar en este sistema de la tierra, donde nada de lo que es limpio e inocente funciona. Así que esto es lo último que te digo esta mañana. Vuélvete al Señor como una niña, como un niño, porque ese es el punto de partida para que conozcas quién es Él, cómo es Él, y puedas sentirte animado a buscar ser como Él. Que el Señor te bendiga mucho.